Vamos a esperar que comience. Bien, entonces en este video de la clase de hoy vamos a concentrarnos en el cálculo de las medidas de dispersión o de variabilidad de una variable aleatoria discreta con la que estamos trabajando, que es el número de flores por planta, ¿no? Solamente para mencionar, para recordar lo de que hace rato habíamos hablado, es de que estas medidas son necesarias cuando queremos describir una variable aleatoria, ¿no? Porque lo mínimo que nosotros tenemos que tener para describir la variable es tener una medida de tendencia central y una medida de dispersión, por lo menos, ¿no? Pero mucho mejor si tenemos también sus medidas de posición y sus medidas de forma, porque vamos a hacer una descripción completa de esa variable aleatoria con esas medidas, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos expresar no tan a detalle o describir una variable, pero no solamente podemos hacer y decir, este es el mayor promedio, el que le sigue, este es el otro, que presenta una mayor frecuencia absoluta, y por lo tanto, expresado eso en términos de media aritmética o de promedios, sino también nosotros queremos saber cuán variable son esos datos con los que estamos trabajando. En este caso, nuestra pregunta sería, ¿cuán variables serán los datos del número de flores por planta? Porque seguramente esa variable ha sido también contado en otros lugares y posiblemente con la misma especie de planta. Y nosotros podríamos comparar si nuestro grado de dispersión, la variabilidad del número de flores por planta es mucho mayor que en ese otro lado o posiblemente sea mucho menor, ¿no? Entonces, básicamente es para que nosotros podamos hacer comparaciones. Y en base a las comparaciones, una vez que detectemos si es mayor o si es menor, posteriormente, a través de los conceptos teóricos, tenemos que atribuir alguna causa de que, digamos, ahí nosotros presentemos una mayor o una menor variabilidad comparando con otras mediciones, ¿no? O con otros conteos en este caso. Bien, entonces vamos a seguir trabajando con nuestra base de datos que tenemos acá, que no sé si ya lo pueden ver. Ya se puede ver la base de datos. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se ve. Sí, se ve. Bien, entonces, bueno, ya teníamos esto de lo que es las medidas de tendencia central. Ahora nosotros vamos a poner entonces acá, vamos a colocar medidas de dispersión, ¿ve? Entonces vamos a tener medidas de dispersión o variabilidad, ¿no? Variabilidad. Bien. El primero que vamos a ver ahí, va a ser, va a ser el rango, ¿no? El rango. Entonces acá nosotros vamos a colocar rango, ¿no? Entonces, habíamos indicado que el rango es una medida de dispersión, ¿no? Que nos puede dar una idea de cuán variable son nuestros datos de esa variable. Pero acá, entonces, nosotros vamos a colocar la formulita, ¿no? Que es sumamente sencilla, donde rango va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? Entonces vamos a tener acá el valor máximo y el valor mínimo de la variable aleatoria, ¿no? Entonces acá vamos a tener, ese sería nuestro rango, ¿no? Entonces aquí estamos colocando la formulita y podemos detectar, en este ejemplo es sumamente sencillo, porque acá, fíjense, comienza el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 10. Entonces, ¿cuánto sería el rango? Entonces acá el rango sería 10. El rango sería 10. Entonces acá vamos a colocar eso, ¿no? Si nosotros copiamos y lo pegamos, entonces vamos a tener que el rango entonces va a ser igual a 10, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente es en aquí igual al valor máximo, porque el valor mínimo es 0. Entonces vamos a tener 10 menos 0, tenemos el rango es 10.
Vamos a suponer que tuviéramos las mismas mediciones de esta planta, de esta especie, el mismo conteo, el número de flores por planta, pero en otro lugar. Y si en otro lugar, por ejemplo, nosotros tuviéramos un rango de 8, no de 10, entonces podríamos decir que nuestros conteos de nuestros datos, número de flores por planta, son mucho más variables que los conteos que se han realizado en ese otro lugar, ¿no? Entonces, nos da una idea de cuán variable es la variable, los datos de esa variable aleatoria. Bien, ya tenemos el rango. Lo más importante es la varianza, ¿no? Varianza. Bien, acá hemos dicho nosotros que eh, vamos a trabajar con una varianza poblacional, pero también con una varianza, muestral, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, nosotros vamos a tener una varianza poblacional, cuando nosotros eh, podamos hacer el conteo en todos los elementos de una población. En este caso, los elementos de la población serían las plantas de la especie en la cual estamos midiendo el número de flores por planta. Bien, entonces vamos a colocar acá nuestra formulita y decimos entonces que la varianza poblacional, que sería en este caso, todo lo que es poblacional siempre tiene que estar expresado con números, con letras griegas, sigma cuadrado, va a ser igual, ¿no? Y aquí vamos a tener una fracción, ¿no? Y aquí vamos a tener la sumatoria de I igual a 1 hasta n, ¿no? Y aquí entonces vamos a tener, entonces acá vamos a multiplicar, ¿no? Aquí frecuencia absoluta, bien, aquí vamos a colocar, bien, multiplicado, aquí vamos a colocar, ¿dónde está? Acá. Bien, entonces esta sería la formulita de la desviación. Aquí vamos a irnos, acá está bien. Bien, entonces acá vamos a decir, este es f sub i. Bien. Y aquí tenemos entonces x sub i. Y aquí tenemos menos la media, y eso tiene que ser elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. Y esto tiene que ser, la diferencia es que esto tiene que ser dividido solamente entre n, ¿no? Entonces, esto es la varianza, su formulita de la varianza poblacional. Aquí vamos a colocar, esa es la formulita de la varianza poblacional. Entonces, la varianza poblacional va a ser una fracción, donde en el numerador vamos a tener la sumatoria del producto de las frecuencias absolutas por el cuadrado de las desviaciones, ¿no? De las desviaciones. Y todo eso dividido entre n, no entre n menos 1. Entonces, acá nosotros vamos a tener los valores, ¿no? Los valores. Entonces, esa sería la varianza poblacional. En nuestro ejemplo, si nosotros calcularíamos la varianza poblacional, estaríamos suponiendo que esas 50 plantas no es una muestra y que las 50 plantas son todos los elementos que hay en esa población, ¿no? Entonces, esta es la varianza poblacional, ¿no? Pero nosotros hemos dicho que lo que vamos a utilizar más que todo va a ser la varianza muestral, ¿no? Esa es la práctica. En la práctica lo que siempre hacemos son muestreos. Entonces vamos a tener la varianza muestral. Entonces lo podemos acá, podemos copiar y lo vamos a pegar. Y entonces acá, ¿cuál va a ser la diferencia? Ahora ya no va a ser sigma, este va a ser S. Ahora acá va a ser también K. Y vamos a tener entonces, acá vamos a tener, este también está mal, acá este no tiene que ser 1, tiene que ser f sub i.
Eso vamos a cambiar acá también. Este es f sub i. Entonces acá, ahora sí, es x sub i menos su media, ¿no? Entonces acá tenemos, y aquí tenemos que aumentar, ¿no? Que esto va a ser n menos 1, menos 1. Entonces, aquí tenemos entonces la formulita de la varianza muestral, ¿no? Entonces ahí tenemos la varianza muestral y la varianza poblacional, ¿no? Bien, entonces acá nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, nosotros tenemos calculado, lo que tenemos calculado de ahí, de la formulita de la varianza muestral, tenemos las frecuencias absolutas de cada clase, sí lo tenemos, ¿no? Entonces, eso también está acá, está acá. Entonces, tenemos también las frecuencias absolutas de cada una de las clases, ¿no? Lo que tenemos también es de las fórmulas la media aritmética. Tenemos también x sub i, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar el desvío, calcular el desvío o la desviación. No nos olvidemos que la desviación, hemos dicho que simplemente, y si no, aquí podemos colocar la formulita, ¿no? La desviación simplemente es igual a x sub i, a cada uno de los valores que toma la variable aleatoria, x sub i, ¿no? Y eso menos, hemos dicho la media aritmética, ¿no? Bueno, en algunos casos también esta media aritmética podría ser reemplazada por la mediana, pero tiene que ser cada uno de los valores contrastando con una medida de tendencia central. Ese es el concepto de la desviación, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar la desviación. Bien, entonces, primeramente ya sabemos, la desviación va a ser cada uno de los valores menos la media, ¿no? Entonces, vamos a tener valores positivos y también vamos a tener valores negativos, porque va a haber valores que estén encima de la media, pero va a haber otro conjunto de datos que estén debajo de la media, debajo del promedio, ¿no? O de la media aritmética. Bien, entonces nos vamos acá, y ahora voy a incorporar una nueva columna que es desviación. Desviación. Y hemos dicho entonces que desviación es igual a x sub i. Este es x sub i, ¿no? La columna i, x sub 1, x sub 2, x sub 3, etc. Menos, dice la formulita, menos la media aritmética. Acá tenemos la media aritmética, ¿no? Ahí tenemos entonces menos la media aritmética. Pero cada uno de estos valores que toma la variable aleatoria discreta, número de flores por planta, se va a ir contrastando contra el mismo promedio. Por lo tanto, el promedio, la celda donde está el promedio, tiene que ser congelada. Y para esto, entonces aplicamos Fn F4, ¿bien? Y ahora ya tenemos un valor negativo. Y aquí vamos a tener varios valores negativos y también varios valores positivos. Entonces, de esa manera hemos calculado la desviación. Ahora, vayámonos, sigue a la formulita, ¿no? Acá, fíjense, tenemos la varianza muestral y ya tenemos calculado esto de acá, la desviación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Elevar al cuadrado. Entonces, ahora lo elevamos al cuadrado. Entonces, vamos a tener desviación elevado al cuadrado. Entonces, acá vamos a tener elevado al cuadrado. Bien, ahora vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, nos vamos acá y vamos a colocar acá. Bien, ahora, la desviación elevada al cuadrado. Aquí tenemos la desviación, entonces va a ser igual a este valor elevado al cuadrado. Entonces, aquí tenemos ese símbolo de la b invertida, es exponente. Exponente 2 elevado al cuadrado. Entonces, ahí tenemos los valores. Bien, bajamos eso y tenemos entonces todos esos valores han sido convertidos, todos ahora son positivos porque hemos elevado al cuadrado, ¿no? Y los vamos a dejar acá con 2 decimales, ¿no? Ahí, con 2 decimales, ¿no? Ahí tenemos entonces la desviación elevado al cuadrado, ¿no? Bien, ahora,
tenemos que, de acuerdo a la formulita, multiplicar, ya tenemos el cuadrado de las, ahora tenemos que multiplicar por la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces nosotros vamos a colocar acá, entonces acá yo voy a copiar y vamos a decir entonces, acá va a ser entonces f de sub i, multiplicado por la desviación elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí, entonces la frecuencia, tenemos que multiplicar la frecuencia por el cuadrado de la desviación. Aquí tenemos el cuadrado de la desviación. Entonces, eso va a ser igual. Frecuencia absoluta, aquí está, es 1 para la primera clase, ¿no? Entonces, multiplicado por el cuadrado de la desviación. Ese es el cuadrado de la desviación. Bien, y ahora entonces vamos a tener y rellenamos, ¿no? Bien, entonces ahora ya tenemos los valores acá, ¿no? Y nuevamente podemos colocar, por ejemplo, formato de celda, número y solamente 2 decimales, ¿no? Entonces ahí tenemos el numerador. Faltaría simplemente que nosotros hagamos una sumatoria, ¿no? Fíjense acá en la fórmula, es importante siempre ver la fórmula. Ya hemos sacado el cuadrado de la desviación, ya hemos multiplicado también por su frecuencia absoluta, y ahora lo que tenemos que hacer en cada clase es ahora para todos sumar, hacer una sumatoria. Entonces vamos a hacer una sumatoria, nos vamos acá y hacemos una sumatoria acá, ¿no? Fórmulas, autosuma, bien, ese es nuestro valor de la multiplicación de frecuencia absoluta por el cuadrado de la desviación, y lo vamos a poner entre rojo y con negrilla, porque ese es el numerador en realidad de la formulita de la varianza muestral, ¿no? Entonces nos vamos acá, ahí, entonces decimos ahora, la varianza muestral vamos a calcular, ¿no? Entonces nos vamos acá, bien. Bien, entonces ahora vamos a decir la varianza muestral, ese cuadrado es igual, Bien, aplicando esa formulita, la sumatoria de todo el producto de frecuencia absoluta por el cuadrado de las desviaciones. ¿Y eso dónde lo tenemos? Eso lo tenemos acá. Ese sería. Dividido, paréntesis, dice la formulita, n-1 en el denominador. Acá entonces vamos a colocar donde está n. N es 50 menos 1. Y cerramos paréntesis. Entonces vamos a ver acá. Efectivamente, esa sería entonces la varianza, ¿no? Bien, esa sería nuestra varianza, ¿no? 6.1636, que también lo podemos dar formato de celda, número y dejarlo ahí, con solamente esos 2 decimales. Entonces, lo que les decía acá, nosotros estamos hablando de flores, por planta, número de flores por planta, aquí vamos a colocar, número de flores por planta, y eso entonces estamos, aquí sus unidades van a ser número de flores por planta, pero elevado al cuadrado, ¿no? Lo cual no tiene sentido para interpretar. Bien, entonces tendríamos un número de flores por planta elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ya tenemos nosotros entonces nuestra varianza. Esta es nuestra varianza muestral, ¿no? Entonces podemos ver que acá, para el cálculo de la varianza muestral, hemos utilizado acá, nos vamos a fórmulas, hemos utilizado, fíjense, para generar esta celda de la varianza, hemos utilizado la n, que es 50, pero también hemos hecho hemos utilizado la sumatoria, ¿no? Del producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de las desviaciones, que es 302.05 dividido entre 50, ¿no? Y entonces tendríamos una varianza de 6.16 flores por planta al cuadrado, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos en relación al cálculo de la varianza muestral. Bien, ahora nos vamos a ir a desviación estándar muestral. Desviación estándar muestral. Y entonces vamos a decir, ¿no? Y aplicar la formulita. Entonces acá
la desviación estándar S, ¿no? La desviación estándar muestral va a ser igual a la raíz, aquí tenemos la raíz, ¿no? La raíz de la varianza, Aquí tenemos entonces de la varianza muestral, de esta varianza muestral. Bien, entonces, esta es la formulita para calcular la desviación estándar muestral. Bien, entonces acá colocamos la formulita. S, ¿no? Va a ser la desviación estándar muestral. Y en nuestro caso, entonces, aplicando esta formulita, nosotros vamos a tener, copiamos, lo pegamos acá, y entonces vamos a tener, ahí, entonces vamos a tener S, ¿no? Entonces, S, según la formulita, va a ser igual a la raíz, paréntesis, de la varianza muestral. La varianza muestral de 6.16. Entonces, mi desviación estándar es 2.48. Acá, 2.48. Pero esos son ahora, ¿no? Simplemente flores por planta. Las cuales son las unidades que hemos estado utilizando cuando se ha realizado el conteo. Lo que hemos contado es el número de flores por planta, ¿no? Entonces tenemos una desviación estándar de 2.48 flores por planta, ¿no? Bien, ya tenemos entonces ahí la desviación estándar muestral y ahora vamos a calcular el coeficiente de varianza, o el coeficiente de variación, coeficiente de variación muestral. Entonces, nosotros vamos a calcular eso en función a la siguiente formulita, donde vamos a decir entonces acá que el coeficiente de variación, ¿no? Es igual, ¿no? Es igual, ahí vamos a tener paréntesis y acá vamos a tener una fracción. Entonces, va a ser igual a S, que es la desviación estándar, y aquí la X barra, que es la media aritmética. Ahí. ¿Qué pasó? A ver, aquí tiene que ir. Entonces tenemos que colocar acá. Bien, ahí está bien. Y eso tenemos que multiplicar por 100, porque estamos expresando en términos relativos. Entonces aquí vamos a tener el coeficiente de varianza muestral. Entonces, esta sería su formulita, ¿no? Entonces, vamos a decir que el coeficiente de variación, ¿no? Va a ser entonces, acá, vamos a aplicar la formulita. Vamos a aplicar entonces la fórmula y vamos a tener entonces lo siguiente. Bien, entonces acá va a estar el coeficiente de variación. Ahora vamos a aplicar la formulita. Eso es igual. Dice paréntesis a la desviación, que es 2.48, dividido entre la media aritmética, que es este valor, ¿no? Y ahora eso multiplicado por 100. Bien, entonces, este sería mi coeficiente de variación. Entonces, nosotros podemos colocar acá formato de celda. Podemos indicar, por ejemplo, ¿dónde está acá? Sí, a ver, vamos a ver. Bien, entonces acá nosotros vamos a tener, simplemente vamos a colocar con un decimal. Formato de celda, número, y tenemos un decimal simplemente. Entonces, redondeando, vamos a tener que nuestro coeficiente de variación es 42.4%. Entonces, aquí podemos ver que la variabilidad del número de flores por planta estadísticamente es alto. El coeficiente de variación es 42.4%, ¿no? Eso significa que la diferencia que hay entre la desviación estándar muestral y la media muestral es bastante grande, ¿no? Cuanto más cercanos sean estos valores, entonces nuestro coeficiente de variación va a ser menor, ¿no? Pero aquí hay mucha diferencia entre lo que es la media aritmética, que es 5.86,
y la desviación estándar, que es 2.48. Fíjense, si nosotros tenemos 5. A ver, acá vamos a ver. 5.86, ¿sí? 5.86, ¿no? Y de ese 5.86 tenemos que la variabilidad es 2.48, entonces eso representa ese 2.48 en comparación con esa media del 42.4%, ¿no? Entonces, cuanto más cercanos sean los valores, cuanto más cercanos los valores, va a haber un menor valor, un menor porcentaje del coeficiente de variación. Y cuanto más diferencia haya, ¿no? Cuanto más diferencia haya entre la media aritmética y la desviación estándar, entonces también ahí el coeficiente de variación va a ser mucho mayor, ¿no? Bien, entonces, eso sería el coeficiente de variación muestral, ¿no? Ahora vamos a calcular el error estándar. El error estándar que lo vamos a denotar ahí, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizamos el error estándar? El error estándar es una medida de variabilidad cuando nosotros consideramos cada uno de esos conteos como el representante de un conjunto de otros conteos y por lo tanto ese es un representante, es un promedio, ¿no? Entonces, el error estándar es una medida de variabilidad cuando cada uno de los valores que toma la variable aleatoria la consideramos como si fuera una media, ¿no? El resultado de haber contado otras plantas, ¿no? Entonces, el error estándar, por lo tanto, va a ser, aquí vamos a tener entonces, error estándar va a ser igual, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener una fracción, ¿no? Aquí tenemos la ecuación, aquí vamos a tener una fracción, entonces vamos a tener, eso va a ser entonces a la desviación estándar muestral dividido entre la raíz de n, ¿no? Entonces, esta es la formulita del error estándar muestral, ¿no? Entonces vamos a tener acá el relleno y entonces vamos a tener ahora esta formulita y ahora vamos a calcular, ¿no? El error estándar. Ese entonces es la variabilidad, pero considerando a cada uno de esos conteos como un promedio, ¿no? Entonces, eso especialmente se utiliza mucho en muestreo, en el cálculo posteriormente, de diferentes criterios, ¿no? De diferentes criterios para saber cómo se ha hecho el muestreo, ¿no? Uno de esos es el error estándar. Bien, entonces tenemos el error estándar, ¿no? Y entonces lo vamos a calcular ahora. Entonces vamos a decir el error estándar, de acuerdo a la formulita, va a ser igual a la desviación estándar, que es justamente ese valor, 2.48, dividido entre la raíz, dice, entre la raíz de n. Pero n, ¿cuánto vale? Vale 50. Entonces colocamos 50 y por lo tanto mi coeficiente de variación va a ser 0.35, ¿no? Entonces, ese es mi error estándar, ¿no? Entonces, 0.35 flores por planta. Ese es mi error estándar muestrado, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces calculados ya los coeficientes, o mejor dicho, las medidas de dispersión o de variabilidad, ¿no? Rango, varianza poblacional, varianza muestral, ¿no? Desviación estándar muestral, coeficiente de variación muestral. Bien. Otro aspecto importante acá es que nosotros hemos calculado, ¿no? Hemos calculado acá, hemos calculado la desviación, eso también es importante, ¿no? Porque hemos calculado la desviación estándar muestral, pero también podemos calcular la desviación media, Entonces, acá vamos a colocar desviación media, ¿no? Y nosotros cuando hablamos de desviación media, también esto lo podemos denotar como dm, ¿no? Entonces, la desviación media. Entonces, hemos dicho que la desviación hemos dicho que es
una diferencia entre cada uno de los valores que toma la variable aleatoria con relación a su media aritmética, ¿no? Ahora, cada uno de los valores que tengamos de la muestra tiene una diferencia con respecto a la media aritmética. Puede tener una mayor diferencia o una menor diferencia, y eso entonces es lo que mide al final nos va a medir la desviación media, ¿no? Entonces nosotros vamos a indicar acá que la formulita para el cálculo de la desviación media va a ser la siguiente. Desviación media igual, nuevamente tenemos acá el numerador, ¿no? Y entonces vamos a tener que eso es igual, perdón, tenemos que hacer la sumatoria. ¿Dónde está la sumatoria? Acá. Bien, la sumatoria, ¿no? Entonces nuevamente desde I igual 1 hasta acá, que es el número de clases, ¿no? Y lo mismo hemos colocado aquí en desviación estándar, aquí mejor dicho en varianza, ¿no? Es 1 de igual 1 hasta acá, donde acá va a ser el número de clases, ¿no? En nuestro caso tenemos 11 clases, entonces para nuestros datos, K toma el valor de 11, ¿no? Entonces acá vamos a tener, hemos dicho, una multiplicación de la frecuencia absoluta, la frecuencia F sub i, la frecuencia absoluta de cada clase, y eso multiplicado ahora por el valor absoluto, ¿no? Ahora vamos a calcular el valor absoluto. Entonces, para eso nosotros colocamos, para el valor absoluto, colocamos este símbolo, aquí también tenemos, creo. A ver, vamos a ver. Sí, aquí creo que está. Bien, entonces es valor absoluto. Y ese valor absoluto, entonces, va a ser un valor absoluto, ¿no? De la desviación. Eso significa de cada uno de estos valores, x sub i, menos su media, menos su media aritmética. Entonces vamos a tener acá x sub i menos su media. Y todo eso dividido entre n, ¿no? Porque estamos hablando de la desviación media. Entonces acá nos vamos y hacemos un relleno. Bien, entonces, esta es otra medida de dispersión o de variabilidad, la desviación media. Bien, y eso analizando la formulita, ¿qué es lo que requerimos en nuestra base de datos? Requerimos calcular el valor absoluto, ¿no? Entonces, aquí requerimos calcular entonces ahora la desviación, pero su valor absoluto de la desviación. Entonces vamos a tener desviación, el valor absoluto de la desviación. Entonces, ese sería el valor absoluto de la desviación. Y eso va a ser igual, con una función igual, valor absoluto, entonces, ¿de qué? De la desviación. Entonces, acá nos vamos a esta desviación, por ejemplo, ahora vamos a tener un valor absoluto. Entonces, todo lo que son negativos los va a convertir en positivos. Entonces, acá vamos a tener, y ahora también tenemos todos llegan a ser eh, positivos, ¿no? Entonces, hay dos maneras de que todos lleguen a ser positivos. Una, elevando al cuadrado, y otra, sacando el valor absoluto, ¿no? Ahora vamos a tener acá lo mismo, solamente que acá vamos a tener lo mismo que en la anterior, frecuencia absoluta, acá, f sub i, multiplicado por la desviación, ¿no? Bien, por el valor absoluto de la desviación. Bien, ahí tenemos entonces. Ahora vamos a tener entonces igual frecuencia absoluta, ahí, multiplicado por el valor absoluto de la desviación, y ese valor absoluto es el que tenemos ahí, ¿no? Entonces vamos a tener estos valores. Bien, ahí tenemos entonces todos los valores. Bien, entonces tenemos f sub i multiplicado por el valor absoluto de la desviación, ¿no? Ahora vamos a sumar eso, tenemos que sumar. Entonces vamos a sumar, autosuma. Bien, acá. Bien, entonces ahora, acá vamos a ir.
Bien, entonces ahora ya tenemos el numerador de la desviación media. Entonces vamos a tener acá, vamos a la formulita nuevamente. Desviación media, fíjense, valor absoluto hemos sacado. Hemos multiplicado por la frecuencia absoluta y luego lo hemos sumado, ¿no? Entonces acá, ¿no? La desviación media va a tener el siguiente valor. Entonces vamos a colocar acá, desviación media. Ahí. Entonces la desviación media va a ser igual a la sumatoria del producto de frecuencias absolutas por el valor absoluto de la desviación. Entonces eso vamos a tener acá, dividido entre n. ¿Y n cuánto vale? ¿Cuántos conteos cuántas plantas hemos utilizado para el conteo? 50. Bien, entonces, esta sería entonces la diferencia promedio entre cada uno de los valores de la muestra con respecto a la media aritmética, ¿no? Con respecto a la media aritmética. Entonces, el valor es de 2.01. Esa es la diferencia en términos de la media, ¿no? De la media en esa distancia que hay, en esa diferencia entre cada uno de los valores con una media. Es como un vector, ¿no? La diferencia podemos considerarlo como en física, ¿no? El vector va a ser más largo cuando haya más diferencia entre cada uno de esos valores con su media aritmética, y el vector va a ser más corto cuando no haya mucha diferencia entre cada uno, entre ese valor y la media aritmética, ¿no? Entonces, esos vectores, vamos a tener algunos que van a tener vectores más largos, otros más pequeños, y al final lo que vamos a sacar es un vector que nos represente a todos, ¿no? Un vector promedio. Ese vector es entonces de 2 ¿no? Bueno, acá la vamos a colocar, de 2.01, ¿no? Flores por planta, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, esa sería entonces nuestra desviación media. En promedio hay una diferencia, ¿no? De esos 50 conteos, entonces la diferencia que representa de mejor manera estos conteos es dos flores por planta. En realidad sería ahí 2.01, pero ya como hay una buena aproximación a 2, entonces podemos considerar la desviación media un valor igual a 2 flores por planta, ¿no? Bien, entonces, esos serían todos los cálculos de las medidas de dispersión o de variabilidad. Bien, vamos a dejar de compartir. Bien, vamos a detener la grabación.